Bendiciones, que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos, hermanas, amigos en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor porque una vez más nos tiene aquí en tu canal, Maná del Cielo, donde hay alimento para tu espíritu, alimento para tu alma. Estamos contentos, damos gracias a Dios. En días pasados andábamos un poquito carrereados porque nos andábamos moviendo de vivienda, pero ya estamos establecidos y gracias al Señor por ello, amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre. Es Dios el que nos provee todas las cosas que necesitamos. Así que al Señor sea la gloria y las acciones de gracias por el techo, por el abrigo, por el sustento que Dios nos da. La palabra del Señor dice que teniendo techo y sustento, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Gloria a Dios. Es necesario el techo, ¿verdad? Vemos tanta gente que no tiene un techo, ¿verdad? Gente que anda de homeless, indigentes o indigentes, porque no tienen un techo. Algunos porque, pues tal vez no tienen trabajos, no tienen para pagar la renta. Otros porque el dinero que agarran lo usan para cosas que no deben de usar. Pero gracias a Dios por el techo. Hermano, hermana, usted que tiene un techo donde vivir, dele gracias a Dios, amén. No se olvide darle gracias a Dios, es una bendición tener un lugar donde vivir, un techo. Así que hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, en esta hora vamos a comenzar con la santa y bendita palabra, a exponer la bendita palabra del Señor. Recuerde que la exposición de la palabra de Dios alumbra. Gloria al Señor. El Señor quiere que tengamos los ojos abiertos, los ojos del entendimiento. Y es Dios el que nos concede tener los ojos abiertos, los ojos del entendimiento. Gloria al Señor. El Señor le dijo a los fariseos, le dijo el Señor, ustedes porque dicen que ven, les dijo el Señor, vuestra ceguera permanece. Amén, porque decían que ellos veían, pero no entendían. Entonces, por eso permanecía la ceguera en ellos. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y que le decimos, Señor, abre mis ojos de mi entendimiento. Alumbra mis ojos, Señor. Muéstrame, Señor. Abre mi entendimiento, abre mis ojos. Porque reconocemos cuando le decimos al Señor, abre mis ojos, es porque comprendemos, reconocemos que estamos ciegos. Y el Señor vino a darnos luz. El Señor dice en su palabra, quiero que leamos unos versículos de la santa palabra del Señor, para que podamos entender esto. Jesús nuestro Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Gloria a Dios. Amén. Y quiero que vamos al capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Mire, la palabra del Señor es tan linda. Sencillamente es la palabra del Señor. Es tan sencilla. Lo único que se necesita es tener humildad para recibir la palabra. Aceptar que esta es la palabra del Señor y que necesitamos de su palabra. Gloria al Señor. Es como cuando tenemos hambre y se nos ofrece un taco. Lo primero que se necesita para poder recibir algo es sentir la necesidad. Amén. Cuando sentimos la necesidad, cuando tenemos hambre porque en nuestro estómago hay necesidad de comida, de alimento. También para que podamos recibir la palabra del Señor, debemos de sentir también la necesidad de la palabra de Dios. Reconocer nuestra necesidad de la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre,
no solamente de pan vivirá el hombre, amén, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el hombre reconoce que tiene necesidad, que así como tenemos necesidad en la mañana de levantarnos y tomar un desayuno antes de ir al trabajo, sentimos la necesidad, ¿verdad? Que algunas veces decimos, siento el estómago aislado, necesito echarle algo de comida al estómago. Sentimos la necesidad. De esa misma manera Dios quiere que tú reconozcas que necesitas también de la palabra del Señor. Recordando lo que Jesús dijo, nuestro Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. En esta semana hablaba con un familiar a quien le regalé una Biblia y yo le preguntaba, oiga, ¿cómo le ha ido con la lectura de la palabra del Señor? Y me contestó y me dijo, mira, la leo pero no la entiendo casi no la entiendo. Entonces le recomendé, le dije, él es mi tío, y le dije, oiga tío, antes de leer la palabra del Señor, ore a Dios, háblele al Señor y dígale, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo pueda entender tu palabra, Señor. Dame entendimiento para tu palabra. Alumbra mis ojos de mi entendimiento, Señor. Deseo entender tu palabra. Deseo ser enseñado por tu palabra. Así órele a Dios, le dije. Y me dijo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor alumbre nuestros ojos. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos la palabra del Señor, para que podamos recibir la enseñanza de Dios por medio de su palabra. Amén. Vamos a leer pues, ahí va a estar viendo usted el versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, y ojalá que usted pueda escribir, anotar la cita bíblica, o si tiene la Biblia ahí a su mano, pueda usted leerlo juntamente conmigo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló. Amén. Otra vez. ¿Por qué? Porque siempre el Señor estaba enseñando, hablando. No era la primera ni la segunda, sino la Biblia dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. Yo soy la luz del mundo. En el mundo está lleno de tinieblas, pero hay alguien que es la luz del mundo. Es Cristo Jesús, la luz del mundo. El mundo, en medio de un mundo lleno de tinieblas, aunque usted vea muchas luces producidas por lámparas, por luz eléctrica, por veladoras, por lo que sea, el mundo está en tinieblas. Y el que camina sin Jesucristo, aunque vea la luz del sol, camina en tinieblas, hablando de la luz espiritual. El hombre necesita ser iluminado por Dios en sus ojos de su entendimiento. Pues Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué cree usted que hay personas, muchísimas personas, que no tienen a Cristo, que a las cosas malas le llaman buenas? Amén. Y a las cosas buenas le llaman malas, precisamente por la ceguera espiritual, que no pueden
visualizar, no pueden entender lo que es malo y lo que es bueno, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que es provechoso y lo que es dañino. Se necesita la luz que da el Señor Jesucristo. Se necesita que el Señor alumbre nuestros ojos espirituales. Tenemos ojos físicos, amén. Pero también la Biblia habla de unos ojos que le llama los ojos del entendimiento. Los ojos para poder entender a Dios. Si el hombre no tiene ojos del entendimiento, en pocas palabras, si no tiene los ojos del entendimiento abiertos, no podrá entender al Señor, y para eso se necesita la luz de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer bien el versículo otra vez. Versículo 12 del capítulo 8 de San Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fíjese bien, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Okay. Tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Vamos a leer también en San Juan, dele un poquito más adelante, capítulo 12 y versículo 46. Ok. Dice así: Jesús dice, yo, la luz. Amén. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una vez más lo voy a leer. Yo, la luz. ¿Se da cuenta quién es la luz verdadera? Aquella luz, la verdadera, es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Yo, la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo vino al mundo y vino a predicarnos el Evangelio. Vino a traernos de parte del Padre el mensaje del Evangelio de salvación. Gloria al Señor. Pero dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Solamente creyendo de todo corazón en la persona gloriosa del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tendremos la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Gloria al Señor. Solamente cuando reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces el Señor alumbra nuestro entendimiento. Podemos entender las Sagradas Escrituras, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor envía a nuestros corazones el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea Dios. Pero noten una cosa, que el requisito es
para no andar en tinieblas, para no permanecer en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que no ha aceptado a Cristo está permaneciendo en tinieblas. Amén. Tinieblas es sinónimo de ignorancia. Ok. Satanás quiere mantener a la humanidad en las tinieblas, esclavizada en las tinieblas o en la ignorancia. Amén. Sin conocimiento de Dios. Así quiere Satanás mantener a la humanidad. Por eso Satanás hace todo lo posible para que usted, amigo, amiga, no oiga de Jesucristo. Satanás se opone totalmente a que usted venga al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Satanás, oiga, es el enemigo de Dios y enemigo de la humanidad también. Él únicamente vino a hurtar, a matar y a destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás quiere mantenerle a usted en total ceguera espiritual, en total ignorancia. ¿Me entiende? Me recuerdo en este momento cuando yo estaba sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Cuando estaba en una cantina con mis amigos y con una mujer de la barra ahí abrazándola y con botellas de vino en la mesa, y yo decía, en mi ceguera espiritual, en mi ignorancia espiritual, en mi falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabe lo que decía yo? Esta sí es vida. Para mí, la vida en la borrachera, de mujeriego, en las cantinas, para mí esa era la vida. Ahora entiendo que yo estaba bien ciego y a lo malo, porque usted cree que esa era una vida buena la que llevaba, gastándome todos mis cheques de mi trabajo en el vicio, de mujeriego, de parrandero, y con la boca la abría y decía, esta sí es buena vida, esta sí es vida. Mira qué ciego estaba. En una noche me gastaba $1,500, aunque otro día le anduviera pidiendo prestado por adelantado mi cheque al patrón. Pero abría la boca yo grandota y decía, esta sí es vida. ¿Qué clase de vida era esa? Una vida de tinieblas, de oscuridad. A lo malo yo le llamaba bueno. Y cuando me invitaban a oír la palabra del Señor no quería. Eso es para los viejos, decía yo. Eso no es para mí, decía yo. Amén. A lo bueno le llamaba malo. ¿Verdad? No quería escuchar la palabra del Señor. Había una ceguera en mi entendimiento, porque no entendía, no discernía, no podía poder echar de ver lo que realmente era malo para mí, porque estaba ciego, llamándole a lo malo bueno, y a lo bueno le llamaba malo. ¿Qué había en mí? Una ceguera de mi entendimiento, una ceguera espiritual, que Satanás me tenía cegado mi entendimiento. ¿Ok? Pero mira qué linda la palabra del Señor. Jesús nuestro Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito sea su nombre. Él es la luz del mundo y vino a este mundo con un propósito, para predicar el evangelio, la buena noticia, el mensaje de la salvación,
Y creyendo nosotros al Evangelio, le estamos creyendo al mensaje de Dios. Y al creer en el mensaje del Señor, al creer en Cristo Jesús, no permaneceremos en tinieblas. El Señor alumbrará nuestro entendimiento. La luz de Cristo resplandecerá en nuestro corazón. Y la luz del Señor Jesucristo resplandecerá en nuestro entendimiento. Le voy a leer una cita más en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Apunte las citas bíblicas. O si tiene la Biblia, vaya conmigo a la Biblia. Capítulo 4 de segunda de Corintios. ¿Ok? Voy despacio porque para mí es más interesante, aleluya, que usted logre entender, que el Señor le abra el entendimiento. Como le dijo Pablo a Timoteo, que el Señor te dé entendimiento. Y yo le pido al Señor que Dios nos dé entendimiento y le dé entendimiento a usted también en la santa palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 3. Si lo tenemos por ahí. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Mire lo que hace Satanás. Encubrir el evangelio. No le dije al principio que Satanás va a tratar a toda costa de que usted no oiga del evangelio. Va a tratar a toda costa de que usted no le preste atención al evangelio, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Dios. Satanás va a tratar de que usted apague la televisión cuando esté el mensaje del evangelio, o le cambie, o que se ponga, o robarle la atención, para que usted no oiga, porque el enemigo quiere mantener encubierto de su entendimiento el evangelio. Oiga lo que dice. Lo voy a repetir, el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La gente que está perdida sin Cristo es porque el evangelio les está encubierto. No lo han entendido. Pero hay alguien que se ha encargado de que usted no entienda el evangelio. Hay alguien que se ha encargado de encubrirle el evangelio. Hay alguien que se ha encargado de cegarle su entendimiento. Recuerde que el enemigo no descansa y está operando. Su área de trabajo es en los entendimientos de las personas, en las mentes, en los corazones de las personas. Por eso el Señor demanda que le demos a Él el corazón. El Señor Jesús quiere que le rindamos el corazón a Él, para que el enemigo ya no tenga acceso. Si usted le entrega su vida, su corazón a Cristo, el enemigo ya no podrá operar en su vida. Ya no podrá tomarlo a usted como un títere. El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando no tenemos a Cristo gobernando en nuestro corazón, entonces el enemigo tiene acceso a nuestra vida y nos mueve como títeres. El enemigo nos manipula cuando Cristo no está reinando en nuestro corazón. Oiga lo que dice. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo
Si usted puede ver la palabra Dios en ese versículo, está con D chica. Se refiere a Satanás. Él es un Dios falso. El Dios verdadero se escribe con D mayúscula. Pero en la Biblia, la palabra Dios con D chica, cuando aparece en la Biblia, Dios con D chica, se refiere a un Dios que no es el Dios verdadero, a un Dios falso. Satanás es un Dios, pero es un Dios falso, no es el verdadero Dios. Y ese Dios falso, ese Dios de este siglo, cegó. Mire, examine bien el versículo bien. Versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento. Usted puede tener sus ojos físicos bien abiertos, pero si los ojos del entendimiento los tiene cegados, esa es la peor ceguera que hay. Amén. La peor ceguera no es la ceguera de los ojos físicos. Hay gente que son ciegos y no ven y tienen más inteligencia y sabiduría que una persona que ve. Amén. Le voy a repetir esto para que lo entienda mejor. La ceguera del entendimiento es la peor de las cegueras. Es peor la ceguera del entendimiento que la ceguera de ojos físicos. Amén. Satanás no ciega los ojos físicos. Satanás ciega los entendimientos. Amén. Para que usted no entienda. Una persona que no entiende es una persona que va a estar totalmente ciega de entendimiento y le va a llamar a lo que es malo, le va a llamar bueno porque no entiende. No tiene entendimiento. Por más que le digan eso es dañino para ti, mira, eso no te conviene. ¿Por qué cree usted que la gente se emborracha y cree que se hizo algo bueno? Vamos a ir a pistear, vamos a ir a tomar, creen que es algo bueno. Porque no tienen entendimiento para entender que esa borrachera le puede causar mucho daño, que puede tener un accidente, que puede causar una muerte manejando borracho, que puede dañarse sus órganos internos, que mañana va a amanecer con un dolor de cabeza tremendo. Eso no lo logra entender. Amén. Que puede estar arrestado por la policía manejando borracho. Si toma y maneja, le va a causar un daño terrible en lo económico. Puede ir a la cárcel. Y muchas consecuencias, pero eso no lo logra entender. Porque el entendimiento lo tiene cegado. ¿Por qué cree que los verdaderos cristianos ya no nos emborrachamos con licor, ya no tomamos? Porque Dios nos ha abierto el entendimiento. Porque ahora entendemos qué es lo que me conviene y lo que no me conviene. Cosa que cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones no lo podíamos entender. Porque nuestro entendimiento estaba cegado. ¿Y quién había cegado el entendimiento? Ahí dice quién. Que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos. Los incrédulos son los que no han creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Biblia habla de creyentes y habla de incrédulos. Los creyentes son los que le hemos creído al mensaje de Dios. Los creyentes somos los que hemos recibido a Cristo, hemos creído en Él de corazón, no nomás de labios, sino que hemos creído y nos hemos rendido a Él
y hacemos lo que dice el Señor. Lo que dice el capítulo 8 de San Juan, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No solamente creemos, porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a su Hijo, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. El que cree de corazón no es el que dice que solamente cree en el Señor, sino que cree y actúa. Amén. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y dice, el que me sigue. No nomás creo en Jesús y digo, creo, sí creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que Cristo murió por mí en la cruz, pero no lo sigo. Muchísima gente cree de esa manera. Creen de labios, pero no de corazón, no de hecho. Solamente creen de palabra, nomás de palabra, de labio. De la boca para afuera, de labios para afuera, pero no de hecho. El Señor dice, el que me sigue. Y a ese, el Señor le promete y le dice, al que le sigue, ya no andará en tinieblas. Pero no solamente cree, confesando solamente que soy cristiano, sino que prosigue siguiendo al Señor Jesús, caminando en su camino, obedeciendo el Evangelio, obedeciendo su santa palabra, obedeciendo los mandamientos del Señor. Gloria a Dios. Ese ya no andará en tinieblas. Ese, el Señor le alumbrará su entendimiento y la ceguera que el enemigo ha puesto en su entendimiento, porque vamos a examinar bien detenidamente y detalladamente. El versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, y ya le expliqué que el Dios de este siglo es el mismo Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Todo el sistema del mundo se mueve bajo la dirección del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso dice la Biblia que es el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Repito, en la Biblia habla de creyentes y también habla de incrédulos. ¿Ok? Los creyentes son los que hemos creído de todo corazón en el Señor Jesucristo y lo manifestamos siguiéndole, andando en su camino, caminando con Cristo, siguiendo a Cristo, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Y los incrédulos son los que no han creído. Amén. La palabra del Señor dice que los que creen en Él no son condenados. Mas el que no ha creído, ahí están los incrédulos, el que aún no ha creído de todo corazón en Cristo y como consecuencia, como no ha creído, no se ha rendido al Señor. Amén. Y el que no ha creído en el Señor dice, ya ha sido condenado. Sobre él pesa una condenación. Pero ¿qué es lo que condena al hombre? Él mismo se condena. Su propia incredulidad, su propio rechazo al Evangelio, lo pone en la categoría de incrédulo. ¿Ok? Y la Biblia dice que los incrédulos y cobardes, su parte será en el lago de fuego. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no queriendo que ninguno perezca. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. Pero el hombre se condena a sí mismo por su incredulidad. Amén. Hay una manera únicamente de salir de la ceguera
espiritual, de la ceguera del entendimiento, y es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y rindiéndonos al Señor Jesucristo. Él es la luz. Yo la luz, dice San Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la voluntad del Señor, que no permanezcas en tinieblas. Al creer en Cristo Jesús, al abrir tu corazón a Cristo y rendirte al Señor, el Señor te traslada de las tinieblas a su luz admirable. Voy a repetir esto, es muy importante. Al creer en Cristo de todo corazón, a rendirte al Señor Jesucristo, al darle tu vida, tu corazón a Cristo, al invitar a Cristo a tu corazón, el Señor te traslada, Dios, el Padre te traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya. Te rescata de las tinieblas, del reino de las tinieblas, que es donde Satanás opera. Te traslada Dios al reino de su Hijo amado Jesucristo, al reino de su amado Hijo, a su luz admirable. Te saca de las tinieblas y te traslada a su luz. Y cuando ya te traslada a su luz, naturalmente que ya no vas a andar en tinieblas, vas a andar en luz. ¿Por qué? Porque te rendiste a aquel que es la luz, Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Aleluya. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya el diablo no te va a engañar. Ya el diablo no te va a dar a tole con el dedo. Amén, porque el diablo engaña a todos aquellos que están en tinieblas. Le dice, goza de la vida. Le dice el diablo, vive la vida loca. Emborráchate, deleítate en los deseos de la carne, en la lujuria, en el sexo, en la droga. Dale vuelo a la hilacha. Y te dice el diablo, porque nomás hay una vida. Mira qué mentira te dice el diablo. Nomás hay una vida. Vívela a tu gusto. Just do it. Just do it. Haz lo que se te venga en gana. Eso es lo que el diablo te dice a tu pensamiento, a tu mente, a tu corazón, pero te está engañando. Amén. El diablo te dice, mira, lo que se te venga en gana, hazlo. ¿Verdad? Métele al cuerpo lo que tú quieras. Drógate, emborráchate, vive la vida, porque te dice, porque vida solo hay una. Mentiroso el diablo. Hay otra vida. Amén. Después de la muerte sigue la vida, pero puede ser vida en condenación eterna o vida en gloria con Cristo. Aleluya. Tú lo escoges. ¿Quieres vivir en tinieblas o quieres vivir con la luz de Cristo? Amén. La decisión no es de Dios, la decisión es tuya. Amén. Si tú quieres, dice la palabra del Señor, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebelde, serás consumido, porque la boca del Señor lo ha dicho. Cuidado, escoge la vida. El Señor le dijo a su pueblo, yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la pongo delante. Escoge la vida. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Escoge a Cristo. Bendito sea el Señor. Dice, voy a repetir versículo 4, que es muy importante. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta que el Dios de este siglo, Satanás, cegó los entendimientos? ¿Verdad que hay unos ojos, aparte de los ojos físicos, que son estos que usted está viendo, que me lo estoy abriendo? Esos son los ojos físicos. Pero hay unos ojos que la Biblia le llama los ojos del entendimiento. Y eso es donde Satanás ahí opera, en el entendimiento. Dice que ciega los entendimientos. Con un propósito los ciega. El propósito de Satanás de cegar los entendimientos es para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vamos ahora a movernos a otro capítulo. Vamos a ir al capítulo 26 del libro de los Hechos. ¿Ok? Capítulo 26. El apóstol Pablo está ante el rey Agripa y él está dándole testimonio, el apóstol Pablo, al rey Agripa. Aquí el apóstol Pablo está en calidad de preso por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Está encarcelado por predicar el nombre del Señor Jesucristo. Y acá tiene la oportunidad el apóstol Pablo de presentarse ante el rey Agripa para presentar su defensa. Y está dando testimonio el apóstol Pablo ante el rey Agripa. Le voy a leer desde el versículo 9 del capítulo 26. Dice el apóstol Pablo, versículo 9 del capítulo 26 de los Hechos. Apunte la cita bíblica, léalo todo el capítulo ahí en su casa. Yo no lo leo todo por causa del tiempo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Está relatando cuando todavía era Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol Pablo. Y él creía en su ceguera de su entendimiento, cuando todavía no se convertía a Cristo. Él había creído un deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que estaba haciendo bien al perseguir a los creyentes, a los cristianos. Verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los creyentes en Cristo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, él consintió en la muerte de los cristianos. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, o sea, de los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahí el Señor Jesucristo apartó a Saulo de Tarso
y Saulo se convierte a Cristo. Y el Señor lo comisiona para ser el apóstol de los gentiles. Verso 18, ¿con qué propósito? Por favor, miremos el versículo 18, si lo podemos poner en pantalla. Mire, ¿con qué propósito Dios rescató a Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, o fue el apóstol Pablo? ¿Con qué propósito lo rescató de las tinieblas? Se manifestó a él. Dice, para que abra sus ojos. ¿Cuáles ojos? No los ojos físicos. Pablo no iba a andar en cada persona gentil a ir a agarrarle la cara y abrirle los ojos así, no. Está hablando que les abra los ojos del entendimiento. Amén. Para que abra sus ojos del entendimiento, porque cuando el Señor concede que por medio de la predicación de su palabra, el Señor nos abre los ojos del entendimiento para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Necesitamos oír la palabra del Señor. Necesitamos creer a la palabra de Dios. Necesitamos creer en Cristo para convertirnos de corazón. ¿Convertirnos de dónde? Convertirnos de las tinieblas. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Toda persona, no importa la religión que tenga, toda persona en el mundo, independientemente de la religión que tenga, si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si no ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, está en tinieblas. Está en tinieblas. ¿Ok? Y Dios quiere que creas en Cristo, te conviertas de las tinieblas a la luz. Oiga. Y dice en la segunda parte, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que te conviertes del poder de Satanás, que ya no estés bajo el poder satánico, que ya no estés bajo el poder del diablo, sino que te conviertas a Dios, que te vuelvas a Dios, que reconozcas al Dios vivo y verdadero de todo tu corazón. Que te conviertas a Cristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús. Para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo. Nuestra fe tiene que ser en Cristo para que reciban por la fe que es en mí. En Cristo tiene que estar nuestra fe. Amén. Perdón de pecados que recibimos cuando ponemos la fe en Cristo. Nos entregamos a Cristo por la fe que es en Jesús. Recibimos perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. Gloria al Señor. En Cristo hay perdón de pecados. Y hay una herencia entre los santificados. ¿Sabes cuál es la herencia? La vida eterna. Gloria al Señor. Las bendiciones de Dios son para ti. Satanás te quiere impedir de las bendiciones de Dios. Satanás te quiere impedir que tú tengas herencia entre los santificados. Y la herencia de los santificados es tener vida eterna en gloria con Cristo Jesús. Que tu alma no vaya a condenación eterna, sino que vaya al cielo donde está Cristo Jesús. Jesús le dijo al Padre, Padre, en el capítulo 17 de San Juan, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria, esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Esa es la voluntad de Dios, que no te pierdas, que tengas herencia entre los santificados, que recibas el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero es necesario que se nos abran los ojos.
Mira el versículo 18, por favor. Ya termino, mira, ya no tengo el tiempo, pero lee una vez más el versículo 18 ahí en tu casa. Ya no lo voy a exponer, ya no me queda tiempo, pero léelo tú. Míralo, ahí está en pantalla, para que abra sus ojos, los ojos del entendimiento. Amén, que te resplandezca la luz de Jesucristo. ¿Quisieras hacerlo en esta hora? ¿Quisieras que las tinieblas huyan de ti ya? ¿Que tu entendimiento se te sea abierto? Abre tu corazón a Jesús. Recibe la luz. Cristo dijo, yo soy la luz. Ahí no está, dile, Señor, he oído tu palabra en esta noche. Y reconozco, Señor, que necesito tu luz, Señor. Que tú alumbres mi entendimiento, Señor Jesús. Reconozco que tú eres la luz del mundo, Señor. De hoy en adelante quiero seguirte, Señor. Quiero caminar en tu camino. Dile, Señor Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador de mi alma. Señor Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento de haber pecado, Señor. Perdóname, lávame con tu sangre, Señor Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Primeramente hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Dios te bendiga.